Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, y creo que este vídeo en particular les va a atrapar desde el primer momento. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a adentrarnos en una situación que todos hemos vivido de alguna manera, el arrepentimiento. Pero no cualquier arrepentimiento, sino uno que involucra a nuestros personajes favoritos, Ande y Kerem, y un giro inesperado desde la casa de su hermana, Gamze. Si son fans de las historias con un poco de drama, un toque de romance y sobre todo, mucha emoción, este es su vídeo. Antes de empezar a desgranar todo este embrollo, quiero hacer una pausa rápida. Si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, ¿a qué esperan? Denle ese botón de suscribirse ahora mismo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad, y además se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya son suscriptores, gracias de corazón por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de ese momento crucial en el que las cosas se ponen intensas. Imaginen esta escena: Ande, nuestra protagonista, se encuentra en un lugar que, aunque le sea familiar, no es su hogar habitual. Está en la casa de su hermana Gamze. Y desde allí, con el peso de una decisión, o quizás de una serie de eventos, sobre sus hombros, toma su teléfono. ¿A quién llama? A Kerem. Pero no es una llamada cualquiera. La llamada la hace Ande desde casa de su hermana Gamze, y lo hace porque se arrepiente. Ese es el título que nos trae aquí hoy, y vamos a explorar qué es lo que Ande se arrepiente, porque está en casa de Gamze, y qué va a pasar cuando finalmente conecte con Kerem. Piensen en las implicaciones de esta llamada. Estar en casa de Gamze ya nos dice algo. Gamze es su hermana, un refugio, un lugar seguro. Esto sugiere que Ande no está pasando por un buen momento, o que necesita un espacio para reflexionar lejos de todo lo que le rodea habitualmente. Quizás hubo una discusión fuerte, un malentendido, o tal vez una decisión que tomó y ahora duda de ella. El hecho de que se arrepienta es la clave. ¿Arrepentimiento de qué? Podría ser algo que dijo, algo que hizo, o incluso algo que dejó de hacer. Y la llamada a Kerem, su interés amoroso o quizás alguien con quien tiene una relación complicada, añade una capa extra de tensión. ¿Busca perdón? ¿Busca consuelo? ¿Busca una segunda oportunidad? Vamos a intentar reconstruir la posible historia detrás de esta llamada. Imaginen que Ande y Kerem tuvieron un momento, digamos, importante. Quizás una cita que salió mal, una conversación acalorada, o un malentendido que escaló. Ande, impulsiva por naturaleza o simplemente abrumada por sus emociones, reacciona de una manera que más tarde lamenta. Tal vez dice algo hiriente o toma una decisión drástica sin pensarlo dos veces. Tras esa explosión de sentimientos, se retira. ¿A dónde va? A casa de su hermana Gamze. Gamze, siempre la hermana mayor, comprensiva y protectora, le ofrece su hombro para llorar y un espacio para calmarse. Mientras está allí, rodeada de la familiaridad y el apoyo de Gamze, Ande tiene tiempo para pensar. Revisa mentalmente la situación, repasa las palabras, las acciones. Y entonces la punzada del arrepentimiento la golpea con fuerza. Se da cuenta de que actuó mal, de que quizás hirió a Kerem, o de que la decisión que tomó no fue la mejor. Y es en ese instante de lucidez dolorosa cuando coge su teléfono. Las manos le tiemblan un poco. Busca el contacto de Kerem. La pantalla brilla, reflejando la duda en sus ojos. Piensa en qué decirle, cómo empezar. ¿Debería disculparse directamente? ¿O debería intentar suavizar las cosas? La llamada se está marcando, suena el tono, y cada sonido parece resonar en el silencio de la habitación. Está en casa de Gamze buscando ese apoyo, pero la verdadera necesidad es comunicarse con Kerem. Gamze, quizás sentada en silencio a su lado, la observa con preocupación, esperando que Ande haga lo correcto. La llamada conecta. Hola, dice Ande, su voz apenas un susurro. Al otro lado, Kerem. ¿Cómo está Kerem? ¿Está enfadado? ¿Está herido? ¿Está esperando una llamada de Ande? Su respuesta será crucial. Si Kerem responde con frialdad, la tarea de Ande se vuelve aún más difícil. Si responde con curiosidad o incluso un atisbo de esperanza, la puerta para la reconciliación o la explicación se abre. La conversación podría desarrollarse de muchas maneras.
Ande podría empezar con un simple Kerem, te llamo porque. Y luego la frase que lleva el peso de todo, me arrepiento. ¿De qué exactamente? Podría ser de sus palabras hirientes. Kerem, lamento mucho lo que dije ayer. Estaba alterada y no pensé. Tú no te merecías que te hablara así. O podría ser de su comportamiento. Kerem, sé que fui muy impulsiva y me dejé llevar por la rabia. Actué de una manera que no está bien, y lo siento de verdad. O quizás se arrepiente de una decisión. Kerem, sobre lo que hablamos he estado pensando mucho y creo que me equivoqué. No quiero que esto nos separe. La reacción de Kerem es el gran interrogante. Si él también ha estado reflexionando, si él también se da cuenta de que la situación fue complicada, podría responder con un ande, yo también. O quizás con una pregunta directa, ¿de qué te arrepientes específicamente? Esto obligaría a Ande a ser más clara, a desgranar sus sentimientos, a ser vulnerable. Y aquí es donde Gamze podría entrar en juego, de forma sutil. Tal vez Ande, mientras habla con Kerem, mira a Gamze buscando fuerza, o quizás Gamze le hace un gesto de ánimo. Este apoyo familiar es importante, le da a Ande la confianza para ser honesta. Imaginemos que Kerem, al escuchar la sinceridad en la voz de Ande, se relaja un poco. Ande, entiendo. Sé que a veces las emociones nos ganan. Yo también, quizás no respondí de la mejor manera. Esta podría ser la chispa de la reconciliación. Un reconocimiento mutuo de que ambos cometieron errores, de que la situación fue difícil para ambos. Pero, ¿qué pasaría si Kerem está muy herido? Si las palabras de Ande o sus acciones dejaron una herida profunda. En ese caso, Ande tendría que ser muy persistente, muy genuina en su arrepentimiento. Tendría que demostrarle a Kerem que no es solo un arrepentimiento superficial, sino un cambio de perspectiva, una comprensión real del daño causado. Kerem, no quiero perderte por un error mío. Quiero que sepas que tu amistad, o lo que sea que tengamos, es importante para mí. Por favor, dame la oportunidad de demostrarte que puedo hacerlo mejor. La llamada podría terminar de varias maneras. Podrían acordar verse para hablar cara a cara. Kerem, ¿podríamos vernos? Quiero explicarte todo mejor, y escucharte también. O quizás Kerem, aún necesitando tiempo, diría, Ande, necesito pensar. Te llamaré más tarde. O incluso un final agridulce, Ande, gracias por llamar. Pero creo que las cosas son complicadas. El hecho de que Ande llame desde casa de Gamze también tiene un significado. Gamze como hermana podría estar mediando, o al menos, ofreciendo un espacio seguro para que Ande reflexione y se conecte. Tal vez Gamze le aconsejó a Ande que llamara, o incluso le ayudó a redactar lo que quería decir. O quizás Ande simplemente buscó el consuelo de su hermana antes de enfrentar la llamada. La presencia de Gamze en el fondo, silenciosa pero presente, añade una dimensión de apoyo familiar que puede ser vital en momentos de crisis emocional. Podríamos especular sobre la naturaleza de la relación entre Ande y Kerem. ¿Son amigos? ¿Son algo más? Si son amigos, el arrepentimiento de Ande podría ser por haber arruinado la amistad, por haber dicho algo que los ha distanciado. Si son algo más, el arrepentimiento podría ser por haber puesto en peligro la relación, por haber dudado de sus sentimientos o de la relación misma. La tensión aumenta si hay sentimientos románticos de por medio, ya que el arrepentimiento puede ser el primer paso hacia una confesión o una reconciliación más profunda. Pensemos en los pequeños detalles que harían este momento aún más dramático. Quizás Ande, mientras habla, mira una foto de ella y Kerem, lo que intensifica sus sentimientos de arrepentimiento. O tal vez Gamze le trae un té intentando calmarla, y en ese gesto sencillo, Ande siente la importancia del apoyo de su familia. La luz del atardecer entrando por la ventana, el sonido de la lluvia afuera, todos estos elementos podrían contribuir a la atmósfera de introspección y arrepentimiento. Lo fascinante de esta situación es la dualidad. Por un lado está el arrepentimiento de Ande, un sentimiento de culpa y deseo de enmendar un error. Por otro lado está la esperanza de Kerem, la posibilidad de que esta llamada sea el inicio de una reconciliación, de un entendimiento mutuo. Y en el medio Gamze, la hermana que representa el apoyo incondicional, la voz de la razón y el consuelo. La llamada de Ande desde casa de Gamze es un acto de valentía.
Es salir de su zona de confort, de su refugio, para enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Es un paso crucial en su desarrollo personal y en la posible evolución de su relación con Kerem. No es fácil llamar a alguien a quien has herido o decepcionado. Requiere humildad, sinceridad y una verdadera voluntad de cambio. Y aquí es donde podemos conectar con nuestra propia vida. ¿Quién no se ha arrepentido de algo? ¿Quién no ha deseado tener la oportunidad de dar marcha atrás, de decir las cosas de otra manera, de actuar diferente? El arrepentimiento es una emoción humana fundamental, y es a través de él que aprendemos, crecemos y fortalecemos nuestras relaciones. Esta situación de Ande nos invita a reflexionar sobre nuestros propios momentos de arrepentimiento y sobre cómo hemos manejado esas situaciones. La llamada podría ser un punto de inflexión. Dependiendo de cómo respondan Ande y Kerem, esta podría ser la crisis que los une más fuerte, o la grieta que los separa para siempre. La belleza de estas historias es precisamente la incertidumbre, la imprevisibilidad de cómo se desarrollarán las cosas. Pensemos en el guión que podríamos imaginar para el resto de este encuentro. Si Kerem acepta verse, ¿dónde se encontrarían? ¿En un café tranquilo? ¿En un parque? O quizás Ande, sintiéndose más segura, podría invitarlo a casa de Gamze para hablar en un ambiente más controlado y con el apoyo de su hermana. La elección del lugar también diría mucho sobre sus intenciones y su estado de ánimo. La conversación podría ser tensa al principio. Miradas esquivas, silencios incómodos. Pero poco a poco Ande iría abriendo su corazón, explicando sus motivos, sus miedos, y sobre todo, reiterando su arrepentimiento. Kerem, por su parte, podría expresar su dolor, su frustración, pero también, si Ande es sincera, podría empezar a ver la posibilidad de perdonar. Gamze, como presencia en el fondo, podría ofrecer alguna palabra de sabiduría si se encuentra presente. Quizás un simple "lo importante es que se están escuchando", o "todos cometemos errores, lo que cuenta es cómo los superamos". Su papel es el de facilitador, de observador neutral que vela por el bienestar de Ande. El vídeo de hoy se trata de ese momento crucial, esa llamada telefónica cargada de emociones. Hemos explorado las posibles razones detrás del arrepentimiento de Ande, la importancia de su estancia en casa de Gamze, y la incertidumbre de la conversación con Kerem. Hemos imaginado cómo podría desarrollarse esa llamada, los matices de sus palabras y reacciones. Es un recordatorio de que todos somos humanos, que cometemos errores, pero que también tenemos la capacidad de reflexionar, de arrepentirnos y de buscar la reconciliación. Y hasta aquí nuestro análisis de este emocionante escenario. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar todos estos detalles y posibilidades. Para resumir brevemente lo que hemos cubierto hoy, hemos hablado de Ande llamando a Kerem desde casa de su hermana Gamze, motivada por un profundo arrepentimiento. Hemos especulado sobre las razones de ese arrepentimiento, la importancia del apoyo de Gamze y las posibles evoluciones de la conversación entre Ande y Kerem. Hemos visto cómo un simple acto como una llamada telefónica puede ser el catalizador de grandes cambios en una relación. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí, por dedicarme su tiempo y su atención. Son los mejores. Y ahora, la parte donde me encanta leerlos a ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que Ande se arrepiente? ¿Cómo creen que Kerem va a reaccionar? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar? Me encantaría leer sus historias y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Compartan todo lo que se les ocurra, que aquí creamos una comunidad donde todos nos escuchamos. Y si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha dado algo en que pensar, por favor, no sean tímidos. Demuéstrennos su apoyo dándole un gran asterisco me gusta asterisco a este vídeo. Si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar esta historia, compártanlo sin dudar. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo más contenido como este, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen también la campanita de notificaciones para que no se les escape nada. Una vez más, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.